Que conste que le estamos avisando con tiempo que están a tiempo de subirse, valga la redundancia, al barco de don Álvaro Arbeloa. Creo que es la primera vez que no me cuesta decir Álvaro Arbeloa, porque les voy a anticipar, pueden guardar este video y de hecho lo voy a cortar en un short para que me quede más fácil encontrarlo en unos pocos meses. Este Real Madrid va a ganar la Champions y yo les voy a decir el por qué. Lo van a encontrar aquí, si estás viendo el short lo vas a encontrar completo allá debajito. Muy rápidamente, el Real Madrid tiene un entrenador como Xabi Alonso que era muy trabajador, muy metódico, muy de todo y no le salen las cosas bien, no termina de cuadrar. Por eso he colocado en un tweet, el Real Madrid es lo más raro que existe. Tienen este tipo de entrenador, tipo Klopp, Guardiola, que los iba a poner a volar y el equipo se convierte en un desastre total y absoluto. Y ahora tienen un entrenador que, bueno, nunca fue una estrella del fútbol. Está ahí por distintas razones, pero no por las razones deportivas como entrenador, al menos hasta ahorita. Y mira cómo empiezan a funcionar, porque con todo lo que habíamos dicho, dirigidos por Xabi Alonso, ver un partido como el de hoy, nunca, en el que han brillado todos, porque hasta Courtois ha tenido unas 3 atajadas allí importantes, ¿no? Rapidito para cerrar, porque no tengo mucho tiempo. Vinicius Junior, sigan pitándole, sigan provocándole, porque ya este hombre nos demostró que cuando se pica es que es absolutamente indetenible. Más allá de las asistencias del desgraciado gol que se ha metido, es que se ha vuelto a demostrar. Y lo repito, muchos de ustedes me llamaron loco cuando lo dije, el techo del Real Madrid, al menos esta temporada, depende 100% de Vinicius Junior. Hoy hace otro partidazo y hoy vuelve a levantar el vuelo el equipo. Cuando Vinicius está desaparecido, coincide con que el equipo pues le cuesta ganarle al Albacete, ¿no? Kylian Mbappé, bueno, en su línea, marcando goles. Hasta ahí, yo creo que 0 críticas a Kylian Mbappé el día de hoy. Franco Mastantuono, por favor Mastantuono, no te vuelvas a quitar el corte ese de Eminem, porque ya vimos que cuando te quitas el Eminem, el pelo mono el pelo rubio, te conviertes en Álvaro Arbeloa, pero de delantero, ¿no? O sea, un jugador absolutamente intrascendente, un buen jugador, pero hasta ahí. Pero hoy ha estado brillante, le ha dado un montón de cosas al equipo y bueno, maravilloso. Creo que Güler también estuvo bien, sin embargo creo que de los pocos que puedo decir que no ha estado tan bien como los otros. Es que ha sido un partido absolutamente maravilloso. No recuerdo la última vez que disfrutar jugando al Real Madrid, porque sí he visto partidos en los que Vinicius pues ha hecho que nos emocionemos, pero no hemos visto al equipo funcionar bien, pese a que el equipo del Mónaco es lo que es, que por cierto me acabo de enterar que Ansu Fati sigue vivo. El Madrid pues acaba de meter 6 goles en Europa y eso pues no lo puede decir cualquiera, por muy mal que esté el Mónaco. Eso es algo que hay que ponerle mérito y por eso les decía al principio, es que me parece de locos pensar que este equipo hasta hace nada tenía un entrenador que lo quería en media Europa por su manera de hacer funcionar a sus equipos. Lo echan a la calle y empiezan a funcionar con el que probablemente menos la gente imaginaba, ¿no? Jude Bellingham, que sigue mandando esos recaditos a Auronplay, a Iñaki Angulo, que lo acusan de borracho. Y mira, yo algo lo tengo muy claro. Tú haz con tu vida personal lo que tú quieras, siempre y cuando eso no acabe afectando tu rendimiento dentro del campo. Si tú sigues de borracho, pero empiezas a jugar bien, a correr, a que no se te vea que se te hacen largos los partidos, a meter goles, a responder dentro del campo, Jude Bellingham, aquí vamos a estar el madridismo rendido a tus pies, porque de verdad que me parece que es un futbolista absolutamente maravilloso que, bueno, al parecer se estaba desviando un poco de la ruta esta de lo que es ser futbolista, pero si estos dos que mencioné, Vinicius Junior y Jude Bellingham, se ponen a jugar como hoy, anoten lo que les estoy diciendo, este equipo va a ganar la Champions y me alegra que el resultado de los pitos haya sido que les hayan picado y que realmente piensen en ganar y en demostrar por qué están en el Real Madrid, porque se ha hablado mucho de que son futbolistas que no están a la altura del Madrid o que no son tan talentosos como pensábamos. Y no sé si eso sea del todo cierto, ¿no? Así que bueno, mamarla. Los Iñaki Angulo y los que estaban ahí seguramente deseando que nos reventara hoy el Mónaco para seguir la crisis. Ahí está Arbeloa, ¿no? Cuestionadísimo por su falta de experiencia y otras cosas, pero ahí está respondiendo como un campeón. Y creo que es la primera vez que vemos a este equipo en mucho tiempo ser tan sólido. Hay que ver que esto se pueda mantener. No vamos a meterle 6 a todos los equipos, pero que por lo menos el rival sienta que debe respetar al Real Madrid Club de Fútbol, que para mí es lo más importante. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Mañana venimos con el video de reacciones porque creo que va a estar interesante. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.